Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar, amén. Padre, Dios eterno, Rey de gloria, Espíritu Santo. Oh mi Dios, toma dominio y control, Señor, de mi vida. Porque nada de lo que yo puedo ofrecerle a este mundo, Señor, puede salvar su alma. Nada de lo que soy, Señor, fuera de ti, Padre Santo, puede cambiar su vida. Puede transformar, Señor, su entorno. Nada de lo que yo soy, Señor, físicamente. Nada de lo que soy en la carne, Señor, puede cambiar nada, Señor, en sus mentes y en sus corazones. Pero ellos necesitan de ti. Ellos necesitan de ti, Señor. Y tú te sembraste en mí, Señor. Tú te sembraste, Señor, en mi corazón, para que en mí haya fruto, Señor. Te pusiste en mí, Padre Santo, para que en mí haya fruto, Señor, que pueda encontrar el mundo, que pueda encontrar, Señor, esa tierra, Padre Santo, que pueda ser fértil, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Porque nada de lo que soy fuera de ti, Señor, puede salvar. Nada de lo que soy fuera de ti puede, Señor, sanar. Nada de lo que soy fuera de ti, Señor. Por eso no quiero nada fuera de ti, Señor. Quiero hallarme en ti completamente. Quiero que cada parte, cada célula, cada sector de mi vida, Señor, te honre y te glorifique. Aunque soy consciente de que hay cosas que deben cambiar en mí. Aunque soy consciente que hay cosas que corregir. Aunque soy consciente, Padre Santo, de que hay muchos árboles que talar, Señor, por ahí. Y hacerlo leña para el fuego. Para honrar tu nombre, mi Dios. Oh, soy consciente, Señor, pero yo, Señor, me humillo ante tu presencia para que tú, Señor, me des la fuerza, me des la gracia, me des la unción, me des el poder, Señor, de derribar, Señor, todo lo que edificó el mundo, de derribar todo lo que edifiqué yo mismo, Señor, para que sea la obra de tu Espíritu, Señor, transformándome, levantándome, Señor, poniéndome de pie, Señor, no, Padre Santo, Señor, como un olivo silvestre, Señor, sino estando en el olivo que es Cristo, estando en la vid verdadera que es el Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, que cada quien, Señor, que oiga, que escuche mi voz, Señor. No, Padre, no escuche, Señor, a Gabriel, sino a Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores, al Espíritu Santo, Señor, que habla, Padre Santo, por medio nuestro, Señor. Solo somos vasos de barro, Señor, en las manos del alfarero. Glorifícate tú, oh Dios, glorifícate, Rey de mi vida, y toma control y dominio de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos saben que nosotros somos vasos de barro? Amén. Sencillo, no frágil. Lo fácil que es romper un vaso de barro. Lo sencillo que es destruirlo. Quitarle su potencial. La única diferencia que hay en ese peligro es la mano de Dios. Él es el que impide que el diablo nos destruya. Él es el que impide que el enemigo nos acabe. Por su sola gracia, por su solo poder, una palabra que salió de su boca impide que el diablo te destruya. Una palabra. Sabes, el enemigo se levanta como león rugiente, pero no es un león rugiente. Aquí, en este lugar y en este púlpito, se estudia la identidad de Dios, de los hombres, y también la identidad del enemigo. Si tú no sabes quién es tu enemigo, ¿cómo vas a derrotarlo? Así que sabemos algo, que anda como un león rugiente, aún sin ser un león. Solo conozco a un león y es el león de la tribu de Judá. La raíz de David que ha vencido. Que ha vencido. Y eso es lo que determina el éxito de todo creyente, que él ha vencido. Amén. No es tu intelecto, no es tu potencial, no son tus fuerzas humanas lo que determinan el éxito. Amén. Sabemos que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, o sea que conocemos también su esencia existencial. Vino para matar, para hurtar y para destruir. Pero Jesucristo vino para que nosotros tengamos vida y vida abundante. Amén.
No adquirimos la vida porque caminamos en este mundo, sino que adquirimos la vida porque nuestra esencia espiritual fue cambiada. Amén. Dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así que nos hemos extendido de alguna manera en diferentes temáticas. Y hemos hablado de lo que Dios es, de lo que su amor es, de lo que significa para nosotros, de la necesidad de que Cristo fuera el Cordero inmolado, de la necesidad de transformación, de la necesidad de fidelidad, de santidad. Y hoy vamos a tratar de integrar algunas cosas importantes para la vida de los creyentes. Quiero que vayas al libro de Juan, al capítulo 15, un texto muy conocido. Pero vamos a integrar un poco nuestra identidad en Cristo. Es importante que nosotros sepamos bien qué somos, para que así podamos distinguir cuáles son los frutos que nosotros estamos dando. Y si nosotros vemos que no hay fruto y que no hay crecimiento, podamos dar lugar a Dios para hacer la obra que tiene que hacer para que nosotros comencemos a dar fruto. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, en el capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí en el libro de Juan, nosotros vemos cuál es nuestra identidad en Cristo. Porque nosotros tenemos una identidad en Cristo. Amén. Un ADN, una genética en Jesús. Una genética espiritual, difícil de explicar, ¿no? Porque ¿quién entendería algo así como la genética espiritual? Muchos entenderían la genética física, humana, biológica, pero hablar de genética espiritual va un poquito más allá. Pero fíjate que en 3 ocasiones, desde el verso 1 hasta el verso 8, encontramos esto de mucho fruto. Mucho fruto. Mucho fruto. Y es interesante porque meditando en esto decía yo que tremendo es un pámpano, una rama, si se carga demasiado de fruto, corre el riesgo de quebrarse. Así que es necesario que el pámpano sea preparado para cargar fruto. Así que, ¿sabes qué hace el labrador? El labrador cuida el pámpano. ¿Sabes? Le quita las hojas que estorban, le quita las ramas que le quitan fuerza, las ramas que no producen, las quita, las saca fuera. Y eso es un proceso. Y yo no soy planta, pero yo supongo que si a mí me sacaran algo que está creciendo en mí, que no lleva fruto, generaría algún dolor. Sería una pérdida. Para mi bien, pero una pérdida. Así que el pámpano es preparado y va creciendo y va tomando más grosor y esa rama se va fortaleciendo.
Y ¿sabes qué sucede? Va cargando más fruto. Y esa rama da lugar a otras ramas. Otras ramas que nacen o parten de ella. Yo he visto esto muchas veces. Una rama que inicia, pero con los años, muchas otras ramas están sujetas a esa rama. Y esto, claro, es que podemos reflexionar mucho acerca de esto. Podemos ver cómo hay muchos que son de Pablo y otros son de Apolo. Podríamos tomar esto como algo que ya se ha visto mucho. Pero ciertamente alguien que se convierte a Cristo y que toma una fuente, un pastor, y se pone bajo el pastorado de una persona llamada por Dios a ser pastor, ungida por Dios para ser pastor, va a adquirir cierta forma espiritual. Pablo mismo dice, yo he sido como un padre a vosotros. Ese amor perfecto, el amor de Cristo. Y yo creo que cualquier hombre de Dios lo que está buscando en su interior es parecerse lo más que pueda a Cristo. Amén. Obviamente para que esa perfecta gracia, ese perfecto amor, esa perfecta forma de vivir se manifieste en él y se reproduzca en las ramas, en los discípulos que están conectados a él. Qué precioso es esto, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar de esto. Es un tema muy profundo, muy lindo, de lo que podemos hablar en otro momento y del que hemos hablado en muchas ocasiones. Vamos a hablar de lo que somos en Cristo, vid. Él es la vid y nosotros pámpanos. Amén. Así que si nosotros somos pámpanos, debemos llevar fruto. Debemos llevar fruto. Vamos a Mateo capítulo 5. Estamos muy cerquita. Mateo capítulo 5, verso 13, dice la palabra, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora vemos un sentido un poquito más amplio, porque en la enseñanza de Jesús, siendo nosotros pámpanos que llevan fruto y que conectados solamente a la vid pueden llevar fruto, y si nosotros estamos permaneciendo en la palabra de nuestro Señor, entonces podemos llevar mucho fruto, y si no, no podemos hacerlo. Y si no lo hacemos, como consecuencia somos cortados, porque nos secamos, porque nos vamos muriendo. Nuestra esencia espiritual en Cristo demanda frutos. Demanda frutos. Hay algo que no puede evitar una planta y es producir aquello para lo que fue genéticamente diseñada. La diseñó Dios. Así que cuando tú ves una higuera que no lleva fruto, tú puedes saber y debes entender que el propósito de Dios y por el cual Dios creó esa planta es para producir higos. Y si no hay higos, entonces la higuera va a ser cortada y echada al fuego. Todos los agricultores pretenden algo de su siembra. Todo hombre pretende algo de su siembra. Dios también pretende algo de su siembra. Imagínate que tú tienes un campo y siembras trigo, pero las plantas crecen, pero no producen su espiga. Y tú vas a las plantas a cosecharlas, ellas están muy verdes, están tomando agua, requieren tu trabajo, tu esfuerzo, pero no te producen nada. Imagínate otro ejemplo.
Tú tienes un campo y ese campo lo tienes lleno de almendros. Y las plantas están grandes, en una etapa productiva. Están verdes y frondosas, pero no producen almendra. Algo no está bien, algo no funciona. Tú dirás, eso es imposible, eso no puede ser, eso no puede ocurrir, eso no puede pasar. Pero todo tiene un sentido. Todos esos árboles de los que te hablé van a ser cortados y echados al fuego. Ese trigal va a ser quitado y va a ser echado al fuego. Y en su lugar se va a poner otra semilla. Esos almendros van a ser cortados, van a ser hechos leña y van a ser quemados. Y en su lugar va a plantarse otro árbol. Porque la genética demanda fruto. Si tú tienes un rosal y durante toda su existencia no produce una flor, entonces algo no funciona. Porque la genética de esa planta demanda, determina, codifica que ella florezca. Así los que hemos nacido en Cristo debemos llevar fruto. Porque la genética espiritual que nos dio Dios en Cristo demanda que nosotros produzcamos frutos de la vid. Yo no he visto jamás una vid que dé uvas desde el tronco. Nunca he visto una vid que desde su tronco, desde la zona de salida del suelo, tenga muchos racimos de uva. No lo he visto. Pero sí en sus ramas. Allí están los frutos. Lo interesante de esto es que si tú desconectas alguna de sus ramas del tronco principal, no dará fruto, se secará y morirá. Así que la esencia espiritual está en el tronco. Está allí, están las raíces. Pero el fruto lo va a producir en las ramas. Pero lo que se ha codificado allí se manifiesta arriba. Lo que se ha codificado allí en las raíces, en la semilla, en el núcleo, en el corazón de esa planta, va a dar fruto en las ramas. Así Cristo se sembró en nosotros para que nosotros llevemos fruto. No es la voluntad de Dios que los creyentes, que los cristianos no llevemos fruto. Y vemos aquí una parábola diferente. Dice, vosotros sois la sal. La sal se usa para preservar. ¿Sabes? Interesante que se usa para que la carne no se descomponga. Es interesante porque el valor de la sal es lo que ha marcado toda una época en el mundo entero. De allí sale el término salario. Pero fíjate lo que dice aquí. Que si la sal se desvanece, escucha, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y que los hombres la pisen. Eso es lo que significa el término hollar. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos potestad de hollar serpientes y escorpiones. Hollar es pisar. Eso te está hablando de potestad, te está hablando de dominio, te está hablando de principado. Y también está hablando de la esencia espiritual del enemigo. Serpientes y escorpiones son demonios. Son potestades demoníacas, diabólicas. Tú estás para pisarlas, no para estar debajo de ellas. No estás para someterse a su voluntad, sino que tú estás para dominar sobre ellas. Interesante. No sé si alguno ha tenido la posibilidad de probar sal desvanecida. Yo he tenido la posibilidad. Y sabes, lo interesante es que cuando tú pones en tu lengua un grano de sal bien pura, su sabor es fuerte, salado, intenso. Pero cuando tú pones en tu lengua un grano de sal que se ha desvanecido, extrañamente
su sabor está atenuado. ¿Y sabes qué sucede cuando la sal se desvanece? Ya no sirve. No cumple su función. Tú pones allí algo y se echa a perder. Ya no funciona. Y tú no vas a invertir en jamones y usar sal desvanecida y arriesgar todo tu capital. Lo que vas a hacer es comprar sal nueva. Vas a reemplazar esa sal desvanecida y esa sal la vas a echar fuera. Vemos en la primera parábola el resultado, la consecuencia de no llevar fruto. Vemos aquí el resultado, la consecuencia de desvanecernos. Vamos a seguir, dice, la luz del mundo. Y habla de la luz del mundo. Y dice que una ciudad que está puesta en el monte no puede esconderse. Y dice, de la misma forma, una lámpara se pone encima, arriba en el candelero. Se pone en lo alto. Tú no pones un foco en el suelo para iluminar una habitación. Tú pones un foco en el techo para iluminar esa habitación. Qué extraño, ¿no? Dice aquí, ¿quién pone una lámpara debajo del almud? Es como si en vez de que esta luz que está en este lugar estuviera allí, estuviera debajo de este púlpito. Estuviera debajo de este lugar, solamente iluminaría mis pies. Pero ¿qué luz recibirían los que están aquí? Dice aquí la palabra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Un propósito. El propósito de esa luz es dar luz sobre los hombres. Es dar luz de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De esto se trata. De esto se trata los frutos. De esto se trata las buenas obras. De eso se trata mantenerse bien intenso de sabor. Hemos hablado acerca de la importancia de ser vasos. Lo hemos hablado. Así que vamos. Hemos visto nuestra identidad siendo parte de la vid, siendo luz, siendo sal, siendo vasos de barro. ¿Y cuál es el propósito por el cual existe el vaso de barro? Te das cuenta que en cada una de las asignaciones existenciales, genéticas, espirituales del cristiano, tiene un propósito existencial. Hay un sentido por el cual se le dio esa forma. Esa fragilidad está ahí por algo. Para que los hombres desprecien todo lo que es frágil en ti. Pero ¿sabes qué? Glorifiquen al Dios de los cielos por el agua de vida que hay dentro. Por el aceite fresco que hay dentro. Una vez puse el ejemplo, imagínate que alguien viene a ti y tú eres un árbol y no tienes fruto. Imagínate. Esa persona hambrienta a punto de morir. Ya no hay chances para él. No puede seguir avanzando. No hay otro árbol cerca. Pero llegó a ti y tú no tienes fruto. Y tú vas a ver su agonía y su muerte. Porque no llevas fruto. Por eso es tan importante que llevemos fruto. Para que aquellos que llegan a nosotros con hambre y sed de justicia, con hambre y sed de justicia, hallen en nosotros fruto para quitar su hambre. De la misma manera, debemos ser luz para esos que están en el mundo. Luz para ellos, un propósito. Ahora, si la luz está escondida, no sirve. Si la sal está desvanecida, no preserva, y lo que se ponga en esa sal se va a echar a perder.
hay un propósito, hay un sentido. Los vasos de barro deben estar llenos de agua, porque si alguien viene a beber agua de ellos y están vacíos, entonces su propósito existencial no se cumple. El vaso de barro fue diseñado para que cargue agua, para que lleve agua y siempre tenga agua, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Acompáñame. Un poquito antes, en el libro de Juan, nosotros leímos Juan capítulo 15. Quiero que retrocedas 2 capítulos. Porque el sentido de hoy es más reflexivo que otra cosa. En el capítulo 10, del libro de Juan, en el verso 27 vamos a leer. Dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué interesante, porque aquí también vemos un sentido genético, espiritual. ¿Somos ovejas o no lo somos? ¿Somos ovejas o somos lobos? Una vez Jesucristo se acercó a los fariseos, que estaban llenos de mentira, de odio. Yo no sé si lo que les molestaba más era la sencillez de Jesucristo, o que ellos no pudieran hacer las obras de Jesucristo. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que Él les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Sabes qué les dijo? Él desde el principio es mentiroso y padre de mentira. Y ellos saben qué es lo que eran. Eran hipócritas, mentirosos, hijos de mentira. Lamentablemente también padre de mentiras. Por eso al principio hice esta alusión, esta mención de estas ramas que crecen y luego hay otras ramas que se conectan a ellas. Porque los que son hijos de mentira pueden ser padres de mentira, porque se va reproduciendo una genética espiritual. Los que son hijos de Dios, la voluntad de Dios es que sí, al principio sean un pámpano, pero luego sobre él se van a conectar otros tantos pámpanos. Llevarán fruto, sí, pero esa rama deberá soportar la carga y el peso. Pablo, cuando estaba viajando, no era su voluntad, ¿no? Contra su voluntad, porque era llevado cautivo. Pero cuando viajaba en el navío, dice la palabra de Dios que estuvieron 14 días sin ver la luz. O sea que había unas tinieblas tremendas en aquel lugar que estaban buscando arrebatar el propósito. El propósito. Pero Pablo le dijo a aquellos hombres que tuvieran ánimo, porque Dios se los había dado y estaban en su mano. Imagínate eso. El mismo Pablo le dice a discípulos, dice: tú te me debes a mí mismo, como si yo te hubiera engendrado. ¿Sabes por qué? Porque cuando el amor de Cristo toma tu vida, hay algo, hay un poder que se despierta, hay una esencia espiritual que domina sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tu alma. El deseo de llevar a Cristo y de que aquellos que se conectan al poder que te salvó, que te libró de la muerte, de las cadenas del pecado, ese poder que te dio vida y vida eterna, entonces comience a brillar en aquellos que se conectan a ti, se vinculan a ti. Pero como les dije, no vamos hoy a tocar este tema, porque es un tema
aparte. Así que vamos a ir rápidamente. Dijimos esto en el libro de Juan capítulo 10, verso 27 y 28. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. También podríamos hablar mucho de esto. Yo las conozco. Algunos dirán, bueno, ¿por qué? Yo las conozco. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo las conozco, dijo Jesús, y ellas me siguen. Y las que no me siguen no son mis ovejas, y no oyen mi voz, y no las conozco. Porque un día muchos dirán, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Qué interesante, ¿no? ¿Vieron qué poderoso es mi nombre? Pero yo a ustedes no los conozco. ¿Vieron qué poderoso es mi nombre? Pero ustedes me aborrecieron. ¿Vieron qué poderoso es mi nombre? Pero ustedes se alejaron de mí. No pusieron sus ojos en mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Pero estaban mirando hacia sí mismos. A veces es fácil mirar hacia sí mismo. ¿Sabes lo fácil que es perderse, ensimismarse? Lo fácil que es hacer tu propia voluntad y no la voluntad de Dios. Un error que cometemos muchos. Pero a veces Dios a tiempo nos pega un golpecito. Para despertarnos. Despertarnos de ese sueño, de ese letargo. Para abrirnos los ojos y los oídos. Llamarnos la atención. Sí, Dios tiene misericordia de ti, también de mí. Sí, Dios perdona tus pecados, pero también los míos. Porque su voluntad y su deseo es que nosotros procedamos al arrepentimiento y nos santifiquemos. Sí, es su voluntad que en nuestra cabeza esté escrito santidad Jehová. Es su voluntad. Esa es su voluntad. Su voluntad es que esté esa voz permanente y constante en nuestra mente diciendo: sé fiel, sé fiel, sé fiel. Esa es su voluntad. Pero no que tú bajes la cabeza cada vez que alguien te reta. Tienes que saber algo, Él te ama como un padre. Quiere que su hijo brille y resplandezca. Quiere que su hijo lleve fruto. Así que cuando te sientas reprendido por Dios, cuando te sientas reprendido por tu pastor, tienes que saber que te ama. Un pastor quiere que sus ovejas estén sanas, fuertes y que produzcan mucho. Si tú vas un día a un rebaño y encuentras a todas las ovejas flacas, desnutridas, con un pelaje feo, tú sabes que ese pastor no está haciendo bien su trabajo. Y puede ser que un día llegues a un lugar y te encuentres ovejas hermosas, preciosas, pero están todas esquiladas. ¿Sabes por qué? Porque producen mucha lana. Y claro, depende de la época. Porque llega un momento que es tanta la lana que tienen que si no es quitada, les hace mal. Ellas necesitan que les sea quitado ese pelo, esa lana que producen. Qué interesante, ¿no? Pero sabes que si tú vas a ese lugar y te encuentras esas ovejas preciosas que parece que están peinadas, parece que tienen alguien que les hace, tiene un estilista, y son rebaños tan hermosos, tú sabes que ese pastor está haciendo su trabajo. Que ese pastor sí las expone a veces a ciertos procesos, porque hay que bañarlas, hay que limpiarlas. ¿Crees que no? ¿Por qué no? ¿Tú crees que no se ensucian su preciosa lana? Si se la ensucian y hay que limpiarlas. Claro, porque puede ser un vago que dice: no, ¿para qué? Si el día de mañana cuando la esquile, esa lana tiene que pasar por un proceso de limpieza. Pero hay pastores que dicen: no, yo no voy a dejar que esté oliendo mal mi oveja. No voy a dejar que esté sucia. No voy a dejar que esté comiendo
con el mismo olor que va al baño. No, hay gente que cuida. Yo he visto ovejas en muy limpias, higiénicas. Pero de la misma manera, ese reflejo del mundo natural lo tienes que hacer en tu vida. El Padre, la voluntad que tiene es de bendecirte, sanarte, limpiarte, purificarte, protegerte. Así que cuando Él se acerque a ti, no seas como aquel pueblo. Dice que me resistieron como en el día de la rebelión. Sino que dice, escuchen hoy mi voz. Escuchen hoy mi voz. Mateo capítulo 13. Ya estuvimos allí, estuvimos en Mateo capítulo 5. Pero ahora vamos a ir a Mateo capítulo 13. Yo sé que para hacer una reflexión se hizo bastante largo. Pero es bueno a veces integrar nuestros conocimientos. Es como hacer una síntesis, un resumen. Es como prepararse para un global, un integrador, un examen final. Para que cuando alguien te pregunte tú sepas qué responder. Mateo capítulo 13. Yo me gozo en la palabra de Dios. Aleluya. Jesús les dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os di. Vosotros ya estáis limpios por la palabra. Así que, mira si no es bueno que nosotros oigamos, atendamos, obedezcamos esta palabra preciosa y gloriosa. Mateo capítulo 13, verso 37. Dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Buena semilla. Buena semilla. ¿Puedes decirlo? Buena semilla. Yo soy buena semilla. Yo soy buena semilla. Tú eres buena semilla si Cristo está en ti. Amén. Mejor, voy a decírtelo. Tú eres buena semilla si estás en Cristo. Aleluya. Buena semilla. Me hace acordar un texto que dice, irán llorando y sembrando la buena semilla. La preciosa semilla. ¿Y cuál es esa preciosa semilla? Dice aquí la palabra tan explícitamente, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Yo soy el que siembra la buena semilla. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la luz del mundo. En Juan comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era la luz, la luz. Cristo es la luz. Él es la vid verdadera. Aleluya. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él es la oveja. Yo lo que quiero es que tú veas que todo lo que Él es aspira a Dios a que nosotros nos convirtamos en eso. Dios quiere, su voluntad es que nosotros aspiremos ser como Cristo. Amén. Ser como Él. Porque es la misma genética espiritual, la misma esencia. Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. ¿Y ustedes qué es lo que van a llevar? Fruto. Y ese fruto que lleva adentro, semilla. Y esa semilla, ¿qué es lo que va a replicar a Cristo? ¿Cómo vamos a hacer sal de la tierra si Él no es la sal que preserva? Él es la sal que preserva. Porque aquí dice la palabra claramente que Él nos salva,
que Él nos protege, dice, y el que en mí está tiene vida eterna. Él nos preserva. Él nos preserva. Tú quieres entender un poco cómo es el fundamento de preservación de Dios. Mira, tú tomas leña y la quemas en el fuego. La leña arde y se consume. Se acaba la leña y se apaga el fuego. Para que tú entiendas cuál es el nivel de preservación de Dios, Dios, que es todopoderoso, hace arder una zarza y esa zarza no se consume y ese fuego no se apaga. Jamás. Nunca. Es una esencia espiritual diferente. Por eso Dios nos pide que nosotros quememos todas estas cosas vanas, que son efímeras, que pasan, que se consumen. Aún la madera, con el pasar de los años, se pudre y se desvanece. Y si no es usada para prender el fuego, entonces se pierde. Aún esa madera tiene un propósito. Debe ser entregada, debe ser quemada, debe ser holocausto. Allí es donde tú vas a su presencia para quemar las fornicaciones, los adulterios, la codicia, el hurto, las mentiras, el engaño, la falsedad, la hipocresía, la incredulidad. Eso es lo que tú tienes que dejar que el Espíritu de Dios queme. Hay muchos que tienen en su corazón edificada la fornicación, edificado el adulterio, edificada la codicia, edificada la lujuria. Y ese es el clamor que cuando Dios llega a tu vida tú tienes que hacer. Oh Espíritu Santo, derriba todo lo que edificó el mundo. Destruye todo lo que levantó el diablo. Y haz de mí una edificación de poder. Una edificación que sea llamada Jesucristo en mí. Vosotros, los que son los hijos del reino, escuche, hijos, herederos, coherederos con Cristo, luz del mundo, sal de la tierra. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Los has hecho poco menor que Elohim. Una genética espiritual. La buena semilla tiene un propósito. Tiene que llegar a esa tierra que es el mundo. Tiene que sembrarse allí y tiene que producir fruto. El propósito de Dios es que produzca mucho fruto, que reproduzca a Jesús, que glorifique su nombre. Segunda de Corintios capítulo 5. Y con eso terminamos. Podríamos seguir, pero con eso terminamos. Voy a tomar desde el verso 18, ¿sí? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra, la simiente de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Así que
Esta es otra de las formas, de las maneras de Dios para con nosotros. Esto también somos. Esto también define nuestra identidad. Somos la justicia de Dios en Cristo. Porque a Dios le plació enviar a Jesús para reconciliar al hombre con Dios. Para por medio de Cristo sacar el pecado, echar fuera las tinieblas y establecer el reino de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Porque Él vino y se sembró en nosotros para que nosotros cargáramos la sustancia que es Cristo. Por eso ellos dicen, embajadores somos de Cristo. Embajadores. Como si por medio de nosotros Él rogase. Os rogamos que os reconciliéis con Dios. Una de las cosas que, no sé por qué, pero había dejado de hacer es declarar esta palabra identitaria. Sabes, cuando yo oro, siempre digo, Señor, es tan importante que nosotros oremos declarando lo que tú has diseñado para nosotros, lo que tú has preparado para nosotros, aunque no lo vemos. Muchas veces no lo vemos, pero confiamos en que lo vemos. Confiamos en que se ha de manifestar. Creemos cuando vemos a ese citrus así pequeñito. Creemos en los limones que nos va a dar, en las naranjas que nos va a dar. Vemos a ese olivo pequeño, todavía no produce aceitunas, pero creemos en esos frutos que vendrán. De esa misma manera, aunque a veces no sentimos esa sustancia o ser esa sustancia, no sentimos ser esa luz o esa sal. Cuando a veces decimos, Señor, estoy flojo de frutos, pero tú puedes confiar en esos frutos, decir, yo estoy unido a la vida, yo estoy unido a ti, oh Dios. ¿Quién puede volver mejor esta sal sino tu Espíritu Santo? ¿Quién puede ser que brille más intensamente? Pero es entonces que cuando estás orando, cuando estás buscando su presencia, puedes declarar, yo soy hechura tuya. Amén. Real sacerdocio, Amén. nación santa, pueblo adquirido por Dios, para gloria del Padre. Es allí cuando tú puedes decir cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios preparó para mí. Son las cosas que Dios preparó para mí. Y yo voy a caminar en la revelación de su gracia, en la revelación de su amor, en la revelación de su perdón, en la revelación de su sustancia, en la revelación de la fe que vence al mundo. Yo voy a caminar cada día viendo los frutos que aún no se manifiestan. Todos los hombres y mujeres de Dios tuvieron que creer, no en lo que eran, sino en lo que Dios es, sabiendo que nada de lo que ellos eran, de lo que ellos son, puede transformar el hombre, su entorno, las vidas. No es lo que es en sí mismo, sino es lo que lleva adentro, es lo que carga. Esos pámpanos cargan el fruto, pero lo cargan en forma de código. Es como cuando Abraham recibió la promesa. Él sabía que sobre sus lomos estaba puesto Jesús, pero él sabía que tenía la simiente, pero estaba en la promesa. Dice que no se debilitó, sino que fue fortalecido ¿en qué? En la fe. En una palabra, en una promesa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente, porque yo voy a poner sobre tus lomos una simiente santa.
Y un día toda la creación va a recibir redención, misericordia por esa simiente. Todos los que crean. Esa promesa le dio salvación a Abraham. Porque en esa promesa estaba Cristo. Así que Cristo le dio salvación a Abraham. Y ellos no vieron a Cristo. Y nosotros tampoco. Pero lo interesante es que aquellos que lo vieron no creyeron en Él. Pero ahora el pámpano está cargando con una codificación que le dice: tú tienes que producir uvas, tú tienes que producir uvas. No es hoy, no es mañana, pero tú vas a producir uvas. Y el día que se manifieste el fruto, ¿sabes qué van a hacer? Van a ser uvas. Y el día que no produzcas eso, no estás aquí en la vida. El día que no produzcas eso, no estás pegado a Cristo. El día que no produzcas eso, no estás injertado. Y si produces otra cosa, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y si no oyes su voz, y si no oyes su voz, que nuestras obras den gloria y testimonio de lo que somos. Amén. Porque somos lo que Él es. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Tú en mí y yo en ti. Ellos en mí y yo en ellos. Un propósito, una voluntad perfecta y santa, un amor glorioso, una sustancia que lo cambia todo. Hermano amado, esto solo ha pretendido ser un breve resumen de muchos mensajes dados aquí por el siervo, dados aquí por la sierva, mensaje del Espíritu Santo, un propósito que honra a Dios, que glorifica a Dios, que nos hace nada a nosotros mismos para que su nombre sea puesto en alto, porque esa es la única manera de que la luz de Cristo brille. Porque si nosotros nos ponemos en lo alto, somos nosotros los que brillamos y no es Cristo en nosotros. Estamos escondiendo a Jesucristo debajo del almud para brillar nosotros y no nos damos cuenta que lo único que emana de nosotros son tinieblas. Pero cuando Cristo es puesto en lo alto y nosotros somos quebrantados y nosotros somos crucificados y muere cada parte del hombre, cada parte de la sustancia natural del hombre, entonces Cristo se glorifica. Amén. Pero ¿sabes qué? También nosotros somos glorificados. Porque aquellos que conoció, a los que conoció, a esos llamó, para que sean hechos a la imagen de Jesucristo. Y a los que llamó, a esos justificó. Y a los que justificó, a ellos glorificó. Esa gloria de Dios, esa gloria de Jesús, Él dice: para que vosotros estén conmigo, vosotros estéis conmigo y reinéis. Nosotros vamos a un lugar de gloria, de poder que Él ha preparado para nosotros en los cielos. ¿Sabes qué? Y Él nos dice: para que ustedes se sienten conmigo, en mi trono. Así es el amor de Dios, porque Él sabe quiénes son sus hijos. Sabe que no hay nada más precioso, no hay un lugar más alto. ¿Sabes qué? Muchos quieren sentarse en el trono, pero los verdaderos hijos, los verdaderos, ellos están buscando los pies para adorar, para entregarse, para rendirse. Y el más glorioso de todos los hijos, ¿sabes qué? Se ofreció en holocausto, en sacrificio. Puso su vida en una cruz, en un madero. Ese es el lugar.
el lugar de más alta honra con que honró al Padre. Una obediencia por encima de todo. Así que, hermano, que se manifieste esta gloria y ese amor y ese poder y esa gracia de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Que Dios te bendiga.